Miré fijamente la orden judicial que congelaba los ahorros de toda mi vida. Mi hermana sonreía con suficiencia, pensando que su pagaré falsificado de $500K finalmente me había arruinado. Ella esperaba que yo entrara en pánico y suplicara. En cambio, sonreí con calma y le entregué al juez un informe forense. Ella olvidó un pequeño detalle sobre la tinta. El primer indicador de que mi vida había sido desmantelada no llegó con una confrontación dramática o un golpe fuerte en la puerta. Llegó a las 7:14 de la mañana de un martes lluvioso en forma de un silencioso sonido metálico proveniente de mi teléfono. Estaba de pie en la cocina de mi casa, sosteniendo una taza de café negro y mirando la lluvia rayar el vidrio de la puerta trasera. Acababa de autorizar una transferencia bancaria de rutina de $120.000 desde mi cuenta operativa principal para cubrir los impuestos trimestrales de nómina para mis 75 empleados. Era un hábito semanal mecánico. Presioné enviar en la aplicación bancaria, dejé el teléfono sobre el mostrador de granito y tomé un sorbo de café. El sonido sonó. Miré la pantalla, esperando la notificación estándar de la marca de verificación verde. En su lugar, había un cuadro de texto gris y severo. Código de error 409. Transacción rechazada. Cuenta restringida. Dejé la taza de café. La cerámica hizo un clic agudo contra el mostrador de piedra. Los bancos no restringen cuentas comerciales con saldos diarios de 6 cifras por activadores de seguridad menores. Levanté el teléfono, evité la aplicación e inicié sesión directamente en el portal web seguro del banco. La rueda de carga giró durante 3 segundos agonizantes. Cuando el panel finalmente se llenó, la pantalla estaba inundada de tipografía roja. Cada una de las cuentas, mi fondo operativo comercial, mi cuenta corriente personal, mis ahorros de emergencia, e incluso la cuenta de depósito en garantía que contenía los depósitos de los clientes, tenía un icono de candado rojo en negrita al lado. Saldo disponible 0. Estado congelado, embargo legal o orden de embargo. Un nudo frío y pesado se formó en la base de mi estómago. El aire en la cocina de repente se sintió demasiado delgado para respirar. No entré en pánico, pero mi ritmo cardíaco se aceleró, una respuesta puramente biológica a una amenaza de supervivencia. Alguien acababa de cortar el oxígeno a toda mi vida. Marqué inmediatamente la extensión directa de mi banquero privado, David. Contestó al primer timbrazo, lo cual fue peor que si lo hubiera dejado ir al correo de voz. Estoy mirando mi panel, David, dije, con la voz tensa, forzando las palabras a salir de manera uniforme. Todas las cuentas están bloqueadas. Tengo impuestos de nómina que vencen a las 5 de la tarde de hoy y no puedo mover un solo centavo. Explica el error. Hubo una pausa en la línea. Podía escuchar el leve y frenético clic de su teclado seguido de una fuerte exhalación. No es un error, dijo David, bajando la voz al tono silencioso o cuidadoso que usan los banqueros cuando tratan con una catástrofe legal. Acabo de llegar a la oficina y el papeleo ya está en mi escritorio. Recibimos una orden de embargo de emergencia ex parte a las 6 de la mañana directamente del Tribunal Civil del Condado. Un juez ordenó un congelamiento total de todos sus activos líquidos hasta la cantidad de $650.000. Me apoyé pesadamente contra el mostrador de granito. El frío de la piedra se filtró a través de mi camisa. Una orden ex parte. Un juez congeló mis cuentas sin siquiera notificarme o permitirme una audiencia. ¿Quién es el peticionario? Escuché papeles barajándose por el altavoz. La peticionaria es Elise Jardín. El reclamo subyacente es un pagaré incumplido y supuesta ocultación fraudulenta de activos. El nombre me golpeó como un golpe físico en las costillas. El teléfono se deslizó ligeramente en mi agarre. Elise, mi hermana menor. Envíame el número de expediente, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Y colgué el teléfono antes de que pudiera ofrecer disculpas vacías. No perdí tiempo llamando a mis abogados corporativos. Un abogado tardaría 3 horas en redactar una moción solo para mirar el archivo. Necesitaba los datos sin procesar y los necesitaba de inmediato. Agarré las llaves de mi auto, ignoré el paraguas junto a la puerta y salí a la lluvia helada de noviembre. El Palacio de Justicia del Condado era un edificio de hormigón brutalista que olía constantemente a lana mojada, cera para pisos y ozono de las máquinas copiadoras sobrecalentadas.
Evité los detectores de metales a través de la línea acelerada para abogados, caminé directamente a la ventanilla de registros civiles y le entregué al empleado un trozo de papel con el número de expediente. 20 minutos después, estaba sentado en una mesa de madera marcada en la sala de lectura de registros tenuemente iluminada, con una gruesa carpeta de manila abierta frente a mí. Mi ropa estaba húmeda, pegándose incómodamente a mi piel, pero no sentía el frío. Todo mi enfoque estaba canalizado en la tinta negra de las páginas, y leí primero la declaración jurada de Elise. Era una obra maestra de ficción legal diseñada perfectamente para eludir el escepticismo de un juez. En ella, Elise afirmaba que hace 7 años, cuando yo luchaba por mantener a flote mi empresa de logística durante su primer año turbulento, ella me había prestado toda su herencia, $500.000. Afirmaba que firmamos un pagaré privado, pero con la estipulación de que yo pagaría el capital más fuertes intereses en el momento en que mi empresa alcanzara una valoración de $5 millones. La declaración jurada continuaba con una narrativa fabricada y altamente detallada, afirmando que yo había alcanzado esa valoración hace 6 meses. Me negué violentamente a pagarle y actualmente estaba en proceso de transferir secretamente mis activos líquidos a cuentas extraterritoriales en las Islas Caimán para evitar mi deuda con ella. Para probar este riesgo de fuga inminente, adjuntó correos electrónicos adulterados supuestamente enviados desde mi dirección de protocolo de Internet preguntando sobre empresas fantasma extraterritoriales. Fue suficiente pánico fabricado para convencer a un juez civil cansado de firmar un congelamiento de activos de emergencia al amanecer. Elise sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que al congelar mi capital operativo justo antes de los impuestos trimestrales y la nómina, yo sería legalmente asfixiado. Si no pagaba al servicio de impuestos internos y a mis empleados para el final de la semana, mi negocio enfrentaría sanciones federales, huelgas y una eventual liquidación. Ella había puesto una pistola en la cabeza de mi empresa, exigiendo un rescate de $650.000 para soltar el gatillo. Pasé la página y miré la evidencia central. Prueba A, el pagaré. Estaba impreso en papel legal estándar de alto gramaje. Estaba fechado el 14 de octubre de 2018. Describía el préstamo de $500.000, las tasas de interés y los activadores de pago. Y al final de la página, descansando en la línea de firma, estaba mi nombre. Miré la firma. Me incliné, acercando mi cara a centímetros del papel bajo la dura luz fluorescente de la sala de lectura. La firma no era una imitación torpe. Era impecable. El ángulo agudo y agresivo de la primera letra, el ligero desvanecimiento de la tinta al final del apellido, la presión específica del bucle. Era innegablemente mi letra. Por un segundo aterrador y desorientador, mi propia memoria vaciló. ¿Firmé esto? Forcé el pánico hacia abajo. Me basé en los hechos. Construí mi empresa con préstamos bancarios y capital de riesgo. Nunca tomé un centavo de mi hermana. Pasé mi dedo índice ligeramente sobre la firma. La tinta azul estaba completamente plana contra el papel. Miré más de cerca la ruptura específica en la letra T de mi apellido. El 12 de octubre de 2018, 2 días antes de la fecha en este billete falso, había firmado un contrato de arrendamiento comercial masivo de 40 páginas para mi primer almacén. En la página 32 de ese contrato de arrendamiento, mi bolígrafo se había enganchado en una fibra microscópica en el papel, causando un salto diminuto, casi invisible, en la barra transversal de la T. Estaba mirando exactamente ese mismo salto ahora mismo. Elise no había practicado mi firma. Ella había robado físicamente el contrato de arrendamiento del almacén de 2018 de los archivos de mi antigua oficina en casa, escaneó la página 32 con un escáner óptico de alta resolución, aisló digitalmente mi firma y la imprimió con láser en este documento fabricado. Era una pieza de falsificación excepcional y altamente ilegal. Pero en su meticuloso esfuerzo por hacer que la firma pareciera tener 7 años de antigüedad, había cometido un error físico catastrófico en la producción del documento mismo. Ya no miraba la firma. Miré el papel específico de alto gramaje en el que había impreso el contrato. Miré la tinta azul brillante y vibrante que había usado para falsificar el sello notarial junto a mi nombre. Una sonrisa lenta y fría se dibujó en mi rostro. El peso sofocante de las cuentas bancarias congeladas se levantó y fue reemplazado por la claridad afilada de una muerte inminente. Cerré la carpeta de Manila. No necesitaba un abogado para negociar un acuerdo.
Necesitaba un laboratorio de materiales forenses. Salí de la sala de registros y volví a la lluvia helada. El frío húmedo atravesó mi ropa, pero mi mente estaba completamente aislada, ejecutando un algoritmo secuencial rápido. Liz había presentado una copia del pagaré falsificado con la declaración jurada inicial para asegurar el congelamiento de activos de emergencia. Pero en litigios civiles, cuando una fotocopia no es suficiente para asegurar una sentencia final, especialmente cuando el acusado impugna la firma, el tribunal requiere que el documento original físico se ingrese como prueba. El abogado de Liz tendría el original en la caja fuerte de su firma, esperando presentarlo en la audiencia de medidas cautelares preliminares programada para el viernes por la mañana. Me senté en el asiento del conductor de mi auto, con la calefacción lanzando aire caliente contra mis manos entumecidas. Saqué mi teléfono y llamé a mi litigante corporativo, Marcus, y él contestó de inmediato, hablando antes de que yo pudiera decir una palabra. Vi la presentación del condado llegar al expediente digital hace 10 minutos, dijo Marcus. El rápido clic de su teclado resonaba en la línea. Un congelamiento ex parte de $650.000 en todas las cuentas operativas. Es una táctica de estrangulamiento de libro de texto. Necesitamos presentar una moción de emergencia para levantar el embargo de inmediato. Si ofrecemos una fianza de garantía. No, interrumpí, mi voz plana y firme, cortando su pánico legal. No negociamos una fianza. No nos defendemos contra la deuda. Quiero que presentes una única moción de emergencia altamente específica para el descubrimiento acelerado. Exige la entrega inmediata del pagaré físico original para un examen forense independiente. Marcus dejó de escribir. La línea se quedó en silencio durante unos segundos. Estás alegando falsificación. Si su abogado es medianamente competente, luchará contra la entrega. Argumentará que es una táctica de demora para mover activos. Puede argumentar lo que quiera, respondí, mirando el barrido rítmico de los limpiaparabrisas. Redacta la moción. Cita la regla 34 de las reglas de procedimiento civil. Tengo un derecho fundamental a inspeccionar la evidencia física que se está utilizando para llevar a la quiebra a mi empresa o forzar a un juez a ordenar la transferencia física de ese documento al laboratorio forense. Sterling para mañana por la mañana. Sterling es el laboratorio de materiales más caro del estado, advirtió Marcus, cambiando su tono de frenético a analítico. Requieren un anticipo de $10.000 por adelantado y mi firma necesita otros $15.000 para ejecutar las presentaciones de emergencia hoy. Sus cuentas de efectivo están completamente bloqueadas por el embargo del condado. El embargo restringe las cuentas de depósito líquido, le corregí, sacando mi billetera de mi bolso. No restringe las facilidades de crédito corporativo. Pasa los $25.000 en la American Express Platinum corporativa. Es una línea de crédito rotativa. El condado no tiene jurisdicción para congelar deudas. Solo consigue ese trozo de papel original en un laboratorio estéril. Considéralo hecho, dijo Marcus, y la línea se cortó. Puse el auto en marcha y me alejé del Palacio de Justicia. Mi teléfono vibró en el asiento del pasajero. La pantalla se iluminó con un nuevo mensaje de texto. Liz, tenemos que hablar. No quería que llegara a esto, pero no me dejaste otra opción. Reúnete conmigo en el Café Mercer cerca de tu oficina al mediodía. Arreglemos esto antes de que tu nómina sea rechazada. Miré el texto brillante en el semáforo en rojo. La pura manipulación diseñada del mensaje era repugnante. Ella había pasado semanas tramando una emboscada financiera catastrófica. La ejecutó al amanecer para maximizar el daño. Ahora se posicionaba como la salvadora renuente ofreciendo una salida. Escribí una sola palabra en respuesta. Bien. El Café Mercer era una barra de café expreso tranquila y cara frecuentada por ejecutivos que intentaban realizar negocios discretos. Llegué 10 minutos tarde. Liz ya estaba sentada en un reservado de esquina. No se escondía de la culpa de lo que había hecho. Se regocijaba en ello. Llevaba un abrigo de diseñador de pelo de camello nuevo cubierto casualmente sobre el respaldo de su silla, una compra probablemente hecha a crédito, anticipando fuertemente su inminente día de pago de $650.000. Me deslicé en el reservado de cuero frente a ella. No pedí nada.
Te ves agotada, notó Elise, descansando sus manos sobre la mesa. Su voz llevaba una gruesa capa de simpatía fabricada, pero sus ojos brillaban, muy abiertos con la adrenalina de tener finalmente la ventaja. Desbloquea las cuentas, Elise, dije, manteniendo mi postura rígida, mi voz cuidadosamente entonada para simular a una mujer apenas conteniendo un ataque de pánico. Es jueves. Tengo 75 empleados que tienen alquiler que pagar mañana. Si esa transferencia de nómina no se liquida para las 5 de la tarde, la Junta Laboral Estatal activará una auditoría automática y mis proveedores pondrán una orden de suspensión de trabajo en nuestra cadena de suministro. Estás quemando toda la empresa. Elise suspiró, una larga exhalación teatral. Metió la mano en su bolso de diseñador y sacó un documento nítido de 2 páginas. Lo deslizó a través de la mesa de madera pulida hacia mí. No estoy quemando nada. Lo estás haciendo, dijo ella suavemente, golpeando con su uña manicurada la parte superior de la página. Este es un acuerdo de conciliación estándar. Mi abogado lo redactó hace una hora. Firmas esto reconociendo la deuda original de $500.000 más los $150.000 en intereses acumulados y sanciones legales. Autorizas al banco a transferir los fondos directamente a mi cuenta. En el momento en que la transferencia se liquide, mi abogado presenta un retiro del embargo. Tus cuentas se desbloquean. Tus empleados reciben su pago. El sangrado se detiene. Miré el acuerdo. Era un mecanismo de extorsión impecable. Al firmarlo, no solo estaría perdiendo $650.000. Estaría confesando legalmente una deuda fabricada, destruyendo permanentemente mi propia credibilidad y validando su fraude. No tomé prestado ese dinero, Elise, dije, bajando la voz a un susurro áspero. Dejé que mis manos temblaran ligeramente mientras tocaba el borde del papel. No fue difícil fingir la reacción física. La ira que ardía en mi pecho proporcionaba toda la energía cinética necesaria. Sabes que no lo hice. Elise se inclinó hacia adelante, dejando caer la fachada compasiva. El resentimiento crudo y amargo que había albergado durante años finalmente se filtró. A nadie le importa lo que realmente hiciste, susurró de vuelta, sus ojos clavándose en los míos con una mirada fría y triunfante. El juez miró el pagaré con atención. Miró tu firma. Miró los supuestos correos electrónicos y me dio las llaves de tus cuentas bancarias. Pasaste toda tu vida actuando como si fueras intocable solo porque construiste una empresa. Ahora tienes exactamente 24 horas para darte cuenta de que estás completamente a mi merced. Se recostó, tomando un sorbo lento de su café con leche, saboreando el gusto de la ventaja. Firma el papel, llévalo a tu abogado y págame, instruyó Elise, revisando su teléfono y levantándose del reservado. O no lo hagas, y mira a tus empleados irse mañana por la tarde. Es tu elección. Salió del café, la campana sobre la puerta sonando alegremente detrás de ella. Me senté sola en el reservado durante mucho tiempo. Doblé cuidadosamente la demanda de extorsión, la coloqué en mi bolso y salí a la lluvia. No fui a mi oficina. Conduje directamente al parque industrial en las afueras de la ciudad. El laboratorio forense Sterling no parecía un bufete de abogados. Era una instalación de hormigón segura, casi sin ventanas, que procesaba evidencia física para contratistas federales y litigios corporativos de alto riesgo. Pasé mi tarjeta de visitante y fui escoltada a una sala de examen estéril y brillantemente iluminada. El Dr. Aeris, un ingeniero de materiales forenses con experiencia en investigaciones del Tesoro Federal, me estaba esperando. No llevaba traje. Llevaba una bata de laboratorio antiestática blanca. Sobre la mesa de examen de metal entre nosotros descansaba el original, el pagaré físico que Marcus había citado con éxito del abogado de Elise 2 horas antes. El documento estaba encerrado en una funda de mylar transparente libre de estática que descansaba bajo la lente masiva de un microscopio estéreo binocular. Su abogado solicitó un análisis de material no destructivo acelerado, dijo el Dr. Aeris, su voz completamente desprovista de teatro legal, puramente arraigada en hechos científicos. Tocó el teclado de la computadora conectada al microscopio. Bueno, la peticionaria afirma que este documento fue redactado, impreso y firmado el 14 de octubre de 2018. Ejecutamos la composición del papel,
La absorción de tinta y la fusión del tóner. ¿Y la firma?, pregunté, mirando el gran monitor de alta definición montado en la pared. La firma es tinta genuina, confirmó el Dr. Iris, mostrando una imagen ampliada de mi nombre. Pero no fue escrita en este pedazo de papel específico. Aquí se pueden ver las microabrasiones donde una impresora láser de alta resolución depositó partículas de tóner sobre las fibras microscópicas del papel para replicar la tinta azul de una firma original. Es una falsificación óptica de muy alta gama. Pero ese no es el error fatal. Hizo clic con su ratón, alejando la vista microscópica de la firma y llevándola al espacio blanco en blanco del papel mismo. Al principio, no vi nada más que el grano texturizado del papel. Entonces, el doctor activó una matriz de luz ultravioleta pesada montada sobre la mesa. El monitor se iluminó repentinamente con una cuadrícula microscópica y perfectamente geométrica de pequeños puntos amarillos dispersos por el espacio blanco. Código de identificación de máquina, declaró el Dr. Iris, señalando con un bolígrafo a la pantalla. Esteganografía de impresora. Desde finales de la década de 1990. Casi todos los fabricantes de impresoras láser comerciales incrustan una cuadrícula invisible microscópica de puntos amarillos en cada página que imprime. Es un mecanismo de rastreo desarrollado en cooperación con el gobierno federal para rastrear moneda falsificada. Escribió un comando en la terminal, ejecutando la matriz de puntos a través de un algoritmo de descifrado. Una cadena de datos sin procesar se pobló en el lado derecho de la pantalla. El patrón de puntos codifica el número de serie exacto de la impresora y la marca de tiempo precisa de cuando se generó la página, explicó el Dr. Iris, leyendo los datos. Este pedazo de papel no se imprimió en octubre de 2018. La esteganografía confirma que este documento se imprimió en una impresora láser Brother HLL 836 CDW, número de serie que termina en 409X, exactamente hace 6 días, el jueves pasado a las 4:12 de la tarde. Miré la marca de tiempo decodificada en el monitor. La trampa ya no era teórica. Era una certeza científica matemática. Necesito eso impreso en una declaración jurada forense certificada, dije, con la frialdad volviendo a mi voz. Y la necesito para mañana por la mañana. El reloj de pared detrás del estrado del juez marcaba exactamente las 9 de la mañana. El segundero avanzó con un leve clic mecánico rítmico. Tenía exactamente 8 horas antes de que el sistema de nómina corporativo automatizado intentara retirar $120.000 de mi cuenta operativa congelada. Si el embargo no se levantaba para las 5 de la tarde, el sistema incumpliría, desencadenando una cascada de alertas automatizadas a la Junta Laboral Estatal, a mis proveedores de la cadena de suministro y a las oficinas de crédito comercial. Las pesadas puertas de madera de la sala del Tribunal 302 se cerraron de golpe, sellando el ruido ambiental del pasillo del Palacio de Justicia. El aire interior olía a cera rancia para pisos y papel viejo. Me senté en la mesa del demandado junto a Marcus. No tenía un bloc de notas. No tenía un bolígrafo. Descansando directamente frente a mí, perfectamente alineado con el borde de la mesa de madera rayada, había un único sobre blanco sellado con el escudo en relieve del laboratorio forense Sterling. Y Liz estaba sentada a 3 metros de distancia en la mesa del peticionario. No estaba mirando al juez. Me estaba mirando a mí. La simpatía fabricada que había utilizado como arma en el café ayer había desaparecido por completo, reemplazada por una anticipación rígida e impaciente. Su abogado, un hombre llamado Calvel, que olía levemente a mentas baratas y colonia cara, estaba organizando sus archivos con movimientos rápidos y agresivos, y parecía un hombre que creía que estaba a 5 minutos de asegurar una tarifa de contingencia del 30% sobre un acuerdo de $650.000. El juez que presidía el expediente civil, un magistrado de 60 años llamado Barrett, subió al estrado. No golpeó un mazo. Simplemente se sentó, ajustó un micrófono y abrió la gruesa carpeta de manila que contenía mi vida congelada. Número de expediente 814-C, audiencia de emergencia para revisar una orden de embargo ex parte, anunció el juez Barrett, y su voz llevaba la cadencia plana y agotada de un hombre que procesaba 50 disputas financieras a la semana. Consejero, firmé esta orden de congelamiento el martes basándome en una declaración jurada y un pagaré físico que indicaban un riesgo inminente de fuga de capital. La demandada está ahora presente. Señor Calvel, ¿desea su cliente mantener el embargo? Calvel se puso de pie,
abotonándose la chaqueta del traje. Se inclinó hacia el micrófono, proyectando su voz para asegurar que toda la galería pudiera escuchar la acusación. «Lo deseamos, su señoría», declaró Calvel firmemente. «De hecho, estamos solicitando al tribunal que convierta el embargo temporal en una sentencia inmediata y ordene el desembolso de fondos. La demandada no ha hecho absolutamente ningún esfuerzo para depositar una fianza de garantía. No ha ofrecido ninguna garantía alternativa. Además, intentamos resolver este asunto amistosamente ayer por la tarde, ofreciendo un acuerdo estructurado para evitar interrumpir su nómina comercial, y la demandada se negó a firmar». Calvel levantó el acuerdo de conciliación no firmado de su escritorio e hizo un gesto con él. Su negativa a negociar, combinada con sus activos líquidos congelados, prueba la volatilidad exacta que mi cliente describió en su declaración jurada inicial, continuó Calvel, construyendo su narrativa ladrillo a ladrillo. La deuda es válida. La firma en el pagaré de 2018 es innegablemente suya. Si el tribunal levanta este embargo hoy, esos fondos serán transferidos al extranjero al anochecer. Nadie, mi cliente, será defraudada permanentemente de su préstamo de $500,000. El juez Barrett tomó notas en su bloc legal, su expresión no revelaba nada. Dejó su bolígrafo y miró al otro lado de la sala hacia nuestra mesa. «Consejero de la demandada», instó el juez Barrett. «Las cuentas comerciales de su cliente están completamente bloqueadas. No ha solicitado una fianza. ¿Está preparado para ofrecer una defensa contra la validez de la deuda, o nos estamos moviendo al desembolso?» Marcus se puso de pie y no se ajustó la chaqueta. No actuó para la galería. Recogió el sobre blanco sellado de la mesa frente a mí. «No estamos ofreciendo una fianza, su señoría, porque no hay deuda que asegurar», dijo Marcus, con la voz tranquila, obligando al juez a inclinarse ligeramente hacia adelante para escucharlo. «Estamos presentando una moción de emergencia para disolver la orden de embargo inmediatamente con perjuicio o por motivos de fraude catastrófico al tribunal». El rasguño del bolígrafo de Calvel en la mesa opuesta se detuvo instantáneamente. Y Liz se movió en su silla, un movimiento repentino y brusco. «Fraude al tribunal es una acusación pesada, consejero», advirtió el juez Barrett, su tono perdiendo instantáneamente su agotamiento matutino, reemplazado por un agudo enfoque judicial. «Está mirando un pagaré firmado». «Estamos mirando una falsificación óptica de alta resolución, su señoría», le corrigió Marcus suavemente. Ahora caminó alrededor de la mesa de madera, se acercó al secretario y entregó el sobre. «Utilizamos la citación del tribunal ayer para transferir el documento físico de la firma del señor Calvel directamente al laboratorio forense Sterling para un análisis de material no destructivo. Estoy presentando la prueba A, una declaración jurada forense certificada del Dr. Aeris, un ex ingeniero de materiales del Tesoro». Calvel prácticamente saltó de su silla, el cuero chirriando ruidosamente contra la madera. «Objeción». «Yo, su señoría», ladró Calvel, su voz elevándose. «Esta es una emboscada de último minuto. No se nos ha proporcionado una copia de este supuesto informe de laboratorio. Esta es una táctica de demora transparente diseñada para detener el desembolso mientras ella liquida sus líneas de crédito corporativo. El secretario le está entregando una copia ahora mismo, señor Calvel», dijo Marcus, sin siquiera mirarlo. El juez Barrett rompió el sello del sobre. Sacó las páginas de cartulina pesada del informe forense. La sala del tribunal quedó completamente en silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared y el crujido del papel. Mientras el juez pasaba a la segunda página, vi a Calvel recibir su copia del alguacil. Pasó rápidamente la introducción, escaneando la jerga técnica. Y Liz se inclinó sobre su hombro, sus ojos recorriendo los párrafos, tratando de entender el denso texto científico. El Dr. Aeris examinó la firma bajo un microscopio estéreo binocular, explicó Marcus, dirigiéndose al estrado mientras Calvel leía. La tinta de la firma es genuina. Sin embargo, el análisis forense confirma que la firma fue aislada digitalmente de un documento separado y posteriormente sobreimpresa en la página actual utilizando una impresora láser comercial. Las partículas de tóner descansan sobre las fibras del papel, no absorbidas en ellas. Esa es una opinión teórica pagada por una demandada desesperada, interrumpió Calvel, su confianza resquebrajándose.
Nos dimos cuenta de que la mecánica física de su caso estaba siendo desmantelada en tiempo real. Mi cliente testificó bajo juramento que el documento fue firmado en su presencia en octubre de 2018. El juez Barrett no levantó la vista del informe. Estaba leyendo la página 3, la página que contenía la esteganografía descifrada. ¿Es el testimonio jurado de su cliente, señor Calvel?, preguntó el juez Barrett, su voz cayendo repentinamente en un registro de peligro absoluto y frío, que este pedazo de papel específico fue físicamente impreso y ejecutado en octubre de 2018? Calvel vaciló. El instinto de supervivencia de un litigante se activó. Miró la cara del juez, luego miró el informe forense en sus manos, llegando finalmente a la sección que detallaba el código de identificación de la máquina. Esa es la fecha en el documento, su señoría, tartamudeó Calvel, alejándose físicamente una pulgada de Ellis. No pregunté qué dice la fecha en el documento, consejero, espetó el juez Barrett, el aire en la sala del tribunal congelándose instantáneamente. Levantó el informe forense, señalando directamente a la fotografía de alta resolución de la matriz de puntos amarillos iluminados. Estoy leyendo un análisis de material certificado de la esteganografía de la impresora incrustada en este papel. El algoritmo de descifrado confirma que este documento exacto fue generado en una impresora láser Brother. Número de serie que termina en 409X. Fue impreso exactamente hace 6 días. Jueves pasado a las 4:12 de la tarde. Y Liz dejó de respirar. El color desapareció de su rostro tan rápido que parecía físicamente enferma. Miró el informe forense en la mesa, su mente fallando en procesar cómo una cuadrícula invisible de puntos amarillos acababa de detonar su impecable complot de extorsión de $600.000. El juez Barrett dejó caer el informe sobre su estrado. Miró directamente a Elise, sus ojos completamente desprovistos de simpatía. Señorita Jardín, dijo el juez, el pesado silencio de la sala amplificando cada sílaba. Usted presentó una declaración jurada a este tribunal. Juró bajo pena de perjurio que un documento impreso hace 6 días fue realmente firmado hace 7 años para asegurar un congelamiento de $500,000 en las cuentas bancarias de la demandada. Elise abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a Calvel suplicando silenciosamente a su abogado que arreglara lo inarreglable. Calvel colocó lentamente su bolígrafo sobre la mesa. No miró a su cliente. Miró al juez, dándose cuenta de que actualmente estaba parado en el radio de explosión de un cargo masivo de perjurio grave de múltiples cargos. El silencio en la sala 302 era pesado, presionando sobre la mesa del peticionario como un peso físico. El tic-tac del reloj de pared parecía resonar más fuerte contra las paredes con paneles de madera. Calvel se puso de pie. No miró a Elise. No me miró a mí ni a Marcus. Miró directamente al taquígrafo del tribunal, asegurándose de que sus siguientes palabras fueran transcritas perfectamente en el registro judicial permanente oficial. Su señoría, dijo Calvel, su voz despojada de todo su teatro agresivo anterior, ahora plana e increíblemente cuidadosa. Debo moverme formalmente para retirarme como abogado de la peticionaria. Con efecto inmediato. Estoy obligado por las reglas de conducta profesional. Debo declarar para el registro que el documento presentado como prueba fue proporcionado directamente por el cliente. Mi firma confió completamente en sus representaciones juradas explícitas con respecto a su autenticidad. No teníamos ningún conocimiento previo de las anomalías forenses detalladas en el informe del Dr. Ayres. Elise se volvió hacia él, con los ojos muy abiertos, el pánico finalmente rompiendo su parálisis. ¿Qué estás haciendo?, susurró Elise frenéticamente, extendiendo la mano para agarrar la manga de su traje. No puedes dejarme aquí. Dijiste que esto era hermético. Calvel retiró su brazo, dando medio paso físico hacia atrás lejos de ella. Estaba mirando una posible inhabilitación y cargos de conspiración federal, y su deber hacia su cliente se había evaporado en el segundo exacto en que la esteganografía de la impresora probó que ella lo había usado para cometer un delito grave. La moción para retirarse se concede, declaró el juez Barrett, su tono desprovisto de cualquier simpatía. Miró a Calvel. Aléjese de la mesa, consejero. Usted está despedido de este procedimiento, pero permanecerá en la galería. Estoy confiscando todo su expediente del caso.
Calvel reunió rápidamente su maletín y caminó hacia la fila trasera de los bancos de madera, sentándose pesadamente, abandonando por completo a la mujer que había estado defendiendo vigorosamente 2 minutos antes. Y Liz estaba ahora completamente sola en la mesa del peticionario. El acuerdo de $650.000 del que se había jactado en el café Mercer había desaparecido. La ventaja había desaparecido. Señorita Jardín, se dirigió el juez Barrett a ella, su voz con el frío administrativo clínico de un cirujano preparándose para amputar. Usted ha presentado un documento fabricado a este tribunal. Ha jurado una declaración jurada falsa bajo pena de perjurio. Ha utilizado el proceso de orden judicial civil para congelar maliciosamente cuentas comerciales. El juez Barrett dirigió su atención al secretario del tribunal sentado debajo de su estrado. La orden de embargo ex parte emitida el martes queda disuelta con extremo perjuicio. El juez dictó las pulsaciones de teclas del secretario haciendo clic rápidamente en la sala tranquila. El secretario transmitirá la orden de liberación inmediata a las instituciones financieras de la demandada. El embargo se levanta. Miré el reloj de pared. Eran las 9:18 de la mañana. La transferencia de nómina se liquidaría exactamente a tiempo. Mi cadena de suministro estaba segura. La amenaza biológica inmediata a mi empresa estaba neutralizada. Pero no asentí con alivio. No empaqué mi cartera de cuero. Me quedé perfectamente quieta observando a Marcus. No habíamos gastado $25.000 en laboratorios forenses de emergencia y honorarios legales acelerados solo para irnos a partes iguales. Marcus permaneció de pie en la mesa del demandado. Su señoría, intervino Marcus, su voz manteniendo su cadencia constante y profesional. La demandada solicita sanciones inmediatas bajo la regla 11 de las reglas de procedimiento civil con respecto a presentaciones frívolas y fraudulentas. Las acciones de la peticionaria no fueron un malentendido. Fueron un ataque depredador calculado contra una entidad comercial que requirió un gasto de capital de emergencia para defenderse. El juez Barrett levantó la vista de su papeleo, asintiendo lentamente. Proceda, consejero. Enumere los daños. Marcus abrió su carpeta. Solicitamos una orden inmediata que responsabilice personalmente a Elise Jardín por todos los costos incurridos en el desmantelamiento de este fraude. Esto incluye el anticipo de emergencia de $10.000 para el laboratorio forense Sterling. La tarifa legal acelerada de $15.000 para mi firma y una sanción punitiva adicional de $50.000 por interferencia maliciosa con una nómina comercial. Elise jadeó, sus manos agarrando el borde de la mesa de madera rayada. Las matemáticas se estaban invirtiendo en tiempo real. Ella había entrado al Palacio de Justicia esperando un pago de 6 cifras. Ahora estaba mirando el cañón de una deuda judicial inmediata de $75.000. No tengo ese tipo de dinero, espetó Elise, con la voz quebrada, rompiendo todas las reglas de decoro en la sala del tribunal. Miró desesperadamente al juez. Estoy desempleada. Puse mis últimos $10.000 en una tarjeta de crédito solo para contratar al señor Calvel. No puedo pagar sanciones. El juez Barrett la miró por encima de sus gafas de lectura. La insolvencia no es una defensa contra las sanciones por perjurio, señorita Jardín, respondió fríamente el juez Barrett. Si no puede pagar la sentencia, la demandada está totalmente autorizada para colocar un gravamen sobre su propiedad personal, embargar sus salarios futuros y confiscar cualquier vehículo o activo a su nombre hasta que la deuda sea satisfecha. El juez recogió su bolígrafo y firmó la orden que Marcus había preparado. La moción de sanciones de la regla 11 se concede en su totalidad, anunció el juez Barrett, sellando el papel con el pesado sello municipal. $75.000 otorgados a la demandada, pagaderos de inmediato. Elise comenzó a temblar. Su respiración se volvió superficial y errática. Miró a través de los 3 metros de espacio vacío que separaban nuestras mesas. Me miró a mí. Por favor, susurró Elise, su voz una súplica andrajosa y humillante. La arrogancia que había usado como armadura en el café ayer estaba completamente destrozada. Por favor, no hagas esto. Dejaré todo el asunto. Solo cancela las sanciones. Si tomas mi auto y mis ahorros, me quedaré sin hogar. Soy tu hermana. Me encontré con sus ojos. No sonreí.
No ofrecí un discurso dramático sobre la traición. Y simplemente la miré con la precisión clínica y distante de un auditor finalizando un balance general. Ella había intentado quemar a mis 75 empleados hasta los cimientos por un pago. Ella había intentado asfixiar el trabajo de mi vida. El accidente biológico de nuestro ADN compartido era un punto de datos completamente irrelevante. No dije una sola palabra. Dejé que el silencio en la sala del tribunal le respondiera. El juez Barrett reunió el pagaré físico, la declaración jurada y el informe forense. Los colocó en una carpeta roja gruesa. No hemos terminado, señorita Jardín, dijo el juez Barrett, su voz cortando su pánico y cerrando cualquier intento adicional de negociar conmigo. El asunto civil de la deuda y las sanciones está resuelto, pero el tribunal no puede ignorar la mecánica de la falsificación misma. El juez miró directamente al alguacil de pie junto a la puerta. Estoy confiscando oficialmente la prueba y el informe forense correspondiente, declaró el juez Barrett. La finalidad de sus palabras resonó en las paredes. Estoy ordenando al secretario del tribunal que envíe este expediente completo directamente a la oficina del fiscal de distrito con una recomendación judicial para una acusación penal inmediata. Usted enfrenta cargos por delitos graves de perjurio. Falsificación en primer grado e intento de hurto mayor. Y Liz dejó escapar un sonido hueco y sofocante, hundiéndose de nuevo en su silla mientras el verdadero e ineludible peso del sistema federal se cerraba a su alrededor. Ahora, el alguacil dio un paso adelante, cruzando el pozo de la sala del tribunal para recoger el pagaré falsificado y la declaración jurada forense del estrado del juez Barrett. Colocó los documentos en una bolsa de evidencia de plástico pesado, la selló con cinta a prueba de manipulaciones y registró la cadena de custodia en un portapapeles. Fue una acción mundana y burocrática, pero el sonido del plástico sellándose resonó como la puerta de una bóveda cerrándose sobre la vida de Elise. Ella permaneció desplomada en la silla de madera en la mesa del peticionario. Y no me miró. Miró fijamente la superficie rayada de la madera, sus manos temblando violentamente. La mujer depredadora y calculadora que había bebido un café con leche hace 24 horas y exigido $650,000 ya no existía. En su lugar había una sospechosa federal con una sentencia civil inmediata de $75,000. Abandonada por su asesor legal, esperando que el fiscal de distrito presentara la orden de arresto. El juez Barrett recogió su mazo y no ofreció un sermón moral. El sistema judicial no es un púlpito. Es un mecanismo. Este asunto ha concluido, declaró el juez Barrett, haciendo una señal al secretario. Llame al siguiente caso. Marcus cerró su bloc legal y lo deslizó en su maletín. Recogí el sobresellado que había contenido el informe forense. Nos pusimos de pie al unísono, empujamos a través de la puerta batiente de madera y caminamos por el pasillo central de la sala 302. No giré la cabeza al pasar por la mesa del peticionario. No ofrecí una última palabra de advertencia ni una mirada compasiva. La lástima es una emoción inútil en una guerra financiera y el regodeo es una vulnerabilidad. Empujé las pesadas puertas dobles de madera y salí al pasillo brillantemente iluminado con luz fluorescente del Palacio de Justicia. El aire inmediatamente se sintió más ligero. El secretario acaba de transmitir la orden de liberación a la Cámara de Compensación del Condado, dijo Marcus, revisando su teléfono mientras caminábamos hacia los ascensores. El banco recibirá la notificación electrónica en aproximadamente 45 minutos. Sus cuentas estarán completamente restauradas antes del final del día hábil. Presenta el gravamen contra su vehículo y su cuenta corriente personal en el segundo en que la sentencia de $75,000 se ingrese oficialmente en el libro mayor del condado, instruí viendo la cuenta regresiva de los números del ascensor. No esperes a que intente un plan de pago voluntario. Ella no tiene la liquidez para asegurar la garantía. El papeleo ya está redactado, confirmó Marcus, entrando en la cabina del ascensor. Ejecutaremos la incautación para el lunes por la mañana. Salí del Palacio de Justicia de hormigón brutalista y me subí a mi auto. La lluvia helada de noviembre finalmente se había detenido, dejando el asfalto resbaladizo y reflectante bajo el cielo nublado. Llegué de regreso al centro logístico corporativo a las 2:15 de la tarde. El piso del almacén era una sinfonía de cintas transportadoras automatizadas, carretillas elevadoras y radios de despacho. Los 75 empleados estaban moviendo carga,
completamente inconscientes de que hace 6 horas sus medios de vida habían sido colocados en el bloque de corte por un trozo de papel fabricado. Subí las escaleras de acero hasta el entrepiso ejecutivo y entré en mi oficina. Pasé por alto la pila de informes de la cadena de suministro en mi escritorio, me senté y abrí mi computadora portátil. Inicié sesión directamente en el portal web seguro del banco. La rueda de carga giró. El panel se llenó. Los iconos de candado rojo en negrita habían desaparecido. Ahora, los carteles de advertencia restrictivos habían sido borrados. Saldo disponible 1.420.500. Estado activo. Hice clic en la pestaña de nómina. La transferencia automatizada pendiente por $120.000 estaba en la cola esperando la ventana de autorización de las 5 de la tarde. No esperé. Resalté manualmente el archivo por lotes, ingresé mi código de autenticación alfanumérico seguro e hice clic en ejecutar. La pantalla se actualizó. Apareció una marca de verificación verde. Transacción aprobada. Fondos desembolsados. Y los impuestos trimestrales fueron pagados. Los depósitos directos de los empleados estaban asegurados. La maquinaria de la empresa continuó girando, operando con la eficiencia fría e implacable que yo había construido para lograr. La amenaza había sido completamente digerida y neutralizada. El desmantelamiento de Elise Jardín no fue una explosión repentina. Fue un proceso institucional sistemático y triturador. La sanción de $75.000 otorgada por el juez Barrett no fue una pena teórica. Era una deuda legalmente vinculante. Para las 9 de la mañana del lunes, Marcus había presentado el papeleo para ejecutar la sentencia. Y Liz, habiendo agotado su crédito para contratar a su antiguo abogado, tenía 0 capital líquido para pagar la orden judicial. Las consecuencias de la insolvencia civil son inmediatas y físicas. Un alguacil del condado llegó al apartamento de Elise el martes por la mañana con una grúa de plataforma y una orden de ejecución. Incautaron su abrigo de diseñador de pelo de camello nuevo, la electrónica en su sala de estar y el sedán de lujo financiado que había conducido al Café Mercer. Sus cuentas bancarias personales fueron golpeadas con un embargo duro, congelando sus $200 restantes, y se adjuntó un gravamen permanente a su número de seguro social, garantizando que el 25% de cualquier salario futuro que ganara se desviaría automáticamente directamente a mis cuentas de retención corporativa hasta que los $75.000 más el interés estatal estándar se pagaran en su totalidad. Su puntaje de crédito se redujo efectivamente a cenizas, pero la ruina financiera fue solo la fase preliminar de su colapso. La oficina del fiscal de distrito no ignoró la referencia del juez Barrett. La evidencia física era completamente insuperable. La cuadrícula de esteganografía, los puntos de seguimiento amarillos invisibles dejados por la impresora láser Brother HLL 8360 CDW proporcionaron a la fiscalía una marca de tiempo descifrada exacta de la falsificación. Probó premeditación, malicia e intención criminal de defraudar al tribunal. Elise fue acusada por un gran jurado de 3 cargos de delitos graves: falsificación en primer grado, perjurio e intento de hurto mayor. Debido a que el objetivo del robo excedía el $500,000, las pautas de sentencia estatales eran severas. Enfrentando una condena garantizada en el juicio debido al análisis de material forense, el defensor público asignado a su caso le aconsejó que aceptara un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de falsificación grave y perjurio. Fue sentenciada a 4 años en una instalación correccional estatal de mínima seguridad seguida de 5 años de libertad condicional financiera fuertemente monitoreada. Ella había diseñado un plan impecable para robar $650.000 manteniendo a mi empresa como rehén. Olvidó que el papel en el que imprimió su extorsión mantenía su propio registro meticuloso de su crimen. Mi empresa de logística cerró el cuarto trimestre con un aumento del 22% en los ingresos brutos cuando los bonos de los empleados se liquidaron a tiempo. Mis cuentas permanecen seguras. Si tu hermano falsificara un pagaré de $500.000, lo presentara en secreto ante un juez civil y congelara todas tus cuentas bancarias personales y comerciales solo horas antes de una fecha límite masiva de nómina, ¿qué harías? ¿Entrarías en pánico y aceptarías firmar un acuerdo de extorsión solo para mantener viva tu empresa? ¿O evitarías las negociaciones, contratarías a un ingeniero de materiales forenses para desmantelar matemáticamente la falsificación y verías al sistema judicial liquidar toda su vida?
Déjame saber exactamente cómo manejarías este nivel de traición financiera en los comentarios a continuación. Si te encanta esta historia de justicia fría, calculadora y forense, deja un me gusta, suscríbete al canal y te veré en el próximo vídeo.